Buenos días, hermanos. ¿Cómo están en esta mañana? Otra vez, ¿cómo están en esta mañana? Qué bueno, me da mucho gusto. Pues sean bienvenidos nuevamente más a esta su iglesia y les pido que les invito a que se levanten conmigo para cantar a nuestro Señor en una sola voz, para que alabemos a nuestro Señor siendo lo que somos, el pueblo de Dios.
con el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti.
fiel y estarás con nosotros más allá de las circunstancias, más allá de los momentos difíciles que podamos vivir, en los momentos de gozo. Y en todo momento, Señor, tú estás con nosotros porque eres bueno, porque eres fiel. Porque tu palabra así nos lo promete, Dios, y tú eres fiel a tu palabra. Gracias, Señor, porque aún en el valle de muerte, tú estás con nosotros, Señor. Dice tu palabra que nos acompañarás. En aquel momento donde solamente no habrá nadie más que nosotros, estaremos solos en la muerte, pero tú nos acompañarás, Dios. Y por ello te alabamos y te exaltamos. Porque desde el cielo tú has mostrado amor a la tierra, aunque la tierra te ha fallado, los seres humanos te hemos fallado, y tu amor es inimaginable y a veces entendible para nosotros, Dios, porque nos diste tu imagen, nos diste tu semejanza en la tierra, y a pesar de nuestra infidelidad y de nuestras fallas, Dios, tú arreglaste toda esta circunstancia, toda esta situación donde nos alejamos por nuestra voluntad, pero en tu voluntad estuvo que volviéramos a casa, Señor. Y por eso enviaste a Cristo, y por eso Él vino a dar su vida por nosotros. Porque no solamente has mostrado fidelidad en la historia de la humanidad, también has mostrado un amor incomparable. De tal manera has amado al mundo, algo inaudito. Y no nos queda a nosotros más que rendirnos delante de ti, exaltándote, alabándote, rindiendo nuestra vida, haciendo tu voluntad, Señor, porque tu voluntad es buena, agradable y perfecta. Gracias, Dios, por habernos tomado por hijos. Gracias, Señor, por ser bueno con nosotros. Gracias, Señor, por ser fiel. Y perdónanos, Señor, cuando nosotros fallamos. Te alabamos y te exaltamos, Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Como
damos gracias, Señor, porque tú eres nuestro creador, Padre. Eres todopoderoso. Y a ti cantamos, Santo, 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 Señor. En esta mañana proclamamos tu poder, Señor, tu gracia en nosotros y que tú nos amaste, Padre. Te doy gracias por todo lo que has hecho en nosotros, en el nombre de Cristo. Amén. Muchas gracias. Pueden tomar su lugar. Buenos días, hermanos. ¿Cómo se encuentran esta mañana? Por la gracia de Dios, bien. Hay varios hermanos que están enfermos, hay que estar orando por ellos, mis hermanos. No hay que abandonarlos. Y bueno, esta mañana vamos a continuar con nuestro libro de Juan. Qué cosas tan importantes, tan interesantes podemos ver con este autor de Juan. Y una de las cosas que podemos ver que es que durante 3 años y medio Cristo realizó milagros como nunca se habían visto en la tierra. Cristo aliviaba el sufrimiento de personas, eliminando las enfermedades de Israel, resucitó muertos, expulsó demonios, alimentó multitudes, curó a la suegra de Pedro, al paralítico, al leproso, personas poseídas por demonios. Pero sobre todo, ¿saben qué, hermanos? Cristo anunció que Él era el Mesías. La gente admiraba el poder de Cristo. Todos querían escucharlo. Fíjense, y aún los enemigos de Cristo querían escucharlo. En Juan 7:15 dice que estaban fascinados y se maravillaban los judíos diciendo, ¿cómo sabe este letras no habiendo aprendido? A pesar de ello, mis hermanos, la gente solo seguía a Jesús por conveniencia, por morbo, por saber cómo sanaba. Tuvo que haber sido algo espectacular, hermanos, cómo sanaba el Señor Jesucristo. ¿Saben, hermanos? Esto sigue pasando hoy en día. Esto sigue pasando hoy en día. Mucha gente busca a Dios o a Cristo porque es su última opción en el mundo. No lo buscan por cómo Cristo es. No buscan la parte espiritual, buscan a ver qué me va a dar Cristo, por conveniencia. A diferencia de los fariseos, también, hermanos, fíjense, ustedes que han leído mucho la Escritura, que han leído la Biblia, ¿cuándo han visto en la Escritura que un fariseo o un escriba o personas de la élite judía se preocuparan por los enfermos? ¿Dónde leemos en la Biblia que los judíos se preocupaban por estas personas, los ayudaran, les dieran de comer, les enseñaran la palabra de Dios, les enseñaran quién es Dios en verdad, aunque estaba la sinagoga? Pero no vemos en la Biblia que estos hombres hayan hecho el trabajo como Cristo lo vino haciendo. Cristo lo estuvo haciendo. Tuvo que haber sido algo impresionante ver la acción de Cristo en la tierra. Sin embargo, hermanos, a Jesucristo, estos hombres, a pesar de ver todo esto, lo acusaron de cosas falsas diciendo, ¿se acuerdan? Que tenía demonio o tenía poderes satánicos. En Juan 8:25 podemos ver, entonces los judíos le dijeron, ahora conocemos que tienes demonio. Abraham murió y los profetas, y tú dices, el que guarde mi palabra jamás probará muerte o jamás morirá. Pero saben, hermanos, Jesús vino a lo suyo. ¿A qué vino? A cumplir el plan del Padre, a dar a conocer su reino, a dar vida eterna espiritual, a morir y resucitar al tercer día, a revelar quién es Dios, perdonar pecados, dar salvación y vida eterna. A eso vino Cristo. Por eso dice Juan 1:11, a lo suyo vino a cumplir su propósito. Y los suyos no le recibieron. Vamos a orar. Bendito Señor y Padre, gracias te damos esta mañana por darnos el privilegio de estar aquí, Señor.
Te pedimos en esta mañana porque tú abras nuestra mente y nuestro corazón, pero también, Dios, el deseo de obedecer tu palabra, Señor. El deseo de agradarte, Dios. De ver ese impacto que tú hiciste hace más de 2000 años y que tú tienes una enseñanza para mí que quieres que yo haga y que yo practique en este mundo. Señor, gracias por tu palabra en Cristo Jesús. Amén. Y mis hermanos, vamos a ver el capítulo 5, vamos a empezar con el capítulo 5 de Juan. El título de este mensaje es El poder de Jesús en la salud. Y vamos a leer Juan capítulo 5, versículos del 1 al 7. Fíjense lo que dice Juan. Dice: después de estas cosas había una fiesta de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. Y hay en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque llamado en hebreo Betesda, el cual tiene 5 pórticos. En estos yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos, paralíticos, que esperaban el movimiento del agua. Porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua, y el que primero descendía al estanque después del movimiento del agua quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Y había allí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo: ¿quieres ser sano? Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agite el agua, y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Y dice nuestro pasaje, hermanos, después de estas cosas, en el capítulo 4 vemos que el Señor Jesucristo estaba en Galilea. Y allí en Galilea, en los evangelios sinópticos, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, nos habla que en ese lapso de tiempo entre Galilea y Jerusalén pasaron muchas cosas. Nosotros podemos leer en la palabra de Dios así, ¿no? Y después de estas cosas, como si hubiera sido una hora después, pero no, hermanos, pasó mucho tiempo. De hecho, en los evangelios sinópticos, Mateo, Marcos y Lucas, nos hablan que en ese lapso de tiempo el Señor Jesucristo sanó enfermos, igual paralíticos, veíamos la suegra de Pedro, y pasó tiempo para que el Señor Jesucristo subiera a Jerusalén. Entonces, sube a Jerusalén por una causa. Dice nuestro texto en el versículo 1 que había una fiesta. Hay 3 fiestas importantes en el pueblo judío. ¿Se acuerdan cuáles son? La Pascua, los tabernáculos y falta uno, el Pentecostés. La Pascua no tuvo que haber sido, pero pudo haber sido tabernáculos o el Pentecostés. Por eso el Señor Jesucristo sube a Jerusalén. Nos dice aquí la palabra de Dios, que sube a Jerusalén. Y hace una mención importante aquí el apóstol Juan. Y hay en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas. La puerta de las ovejas es una referencia que Juan hace a este lugar. Y esas puertas de las ovejas es mencionado en Nehemías. Nehemías capítulo 3, versículo 1. Y Nehemías capítulo 3, versículo 32. Donde dice: y se levantó Eliasaf, el sumo sacerdote, con sus hermanos, los sacerdotes, edificaron la puerta de las ovejas. Hace referencia a este lugar, la puerta de las ovejas, así como Nehemías 3:32. Entre la sala de la esquina hasta la puerta de las ovejas restauraron los plateros y los mercaderes. Luego nos dice que había un lugar llamado Betesda, que era una ciudad en Jerusalén, que esa ciudad significaba casa de Gesed. ¿Se acuerdan qué significa Gesed? Hermanos. ¿Dónde te congregas? En Gesed. ¿Qué significa? Ah, muy bien. Eso significaba Betesda. Eso significaba Betesda. Así que acordémonos, hermanos, ¿qué significa Gesed? Entonces, Betesda es una ciudad en Jerusalén donde había un estanque, dice la palabra de Dios. En el estanque que menciona, hoy en día ya no existe como tal.
En el año 70 después de Cristo, recuerden que Jerusalén fue destruida por los romanos. Pero el estanque, según la historia y la arqueología, eran dos piscinas de forma rectangular. Una servía como agua de reserva y la otra parte de la pileta, por así decirlo, era un estanque, hermanos. Era alimentado por fuentes intermitentes. Y estos estanques ese estanque creían que tenía poderes curativos. Las personas tenían fe en que esa agua los iba a curar. Y se cree que esas aguas tenían un color como rojizo porque dicen que tenían muchas propiedades, no tanto curativas, sino minerales. Como hoy decimos, ¿no? No sé si hayan ido a los azufres. Hay gente que dice que en los azufres la gente se cura de algunos males, ¿no? Y hay agua azufrada que huele hasta como a huevo. Y hay gente que dice que es agua que sana, ¿no? Bueno, parecido era. Creían que esa agua lo sanaba, pero esa agua tenía ese tipo de minerales. Luego dice nuestro pasaje que había 5 pórticos. ¿Qué es esto? 5 columnas, 5 pasillos que rodeaban el estanque, ¿no? Pero algo interesante, hermanos, que vemos en este pasaje, que a lo mejor tú lo has leído de una manera literal, pero no has leído el contexto y no has leído la historia y la arqueología en cuanto a lo que habla la palabra de Dios en este texto. Pero Jesús entra a un lugar más demoníaco y sucio para sanar a un solo hombre. Betesda era un lugar sucio, no era un lugar santo como muchos pudiéramos llegar a pensar. Históricamente y arqueológicamente era un lugar aterrador y oscuro, hermanos. El lugar era un hospital dedicado al dios griego y romano Asclepio. ¿Han escuchado hablar de él? Asclepio, el dios de la medicina, cuyo símbolo era una serpiente. Y este lugar estaba lleno de estatuas y dioses falsos. La creencia de un ángel que movía el agua era una superstición pagana que se dice que los sacerdotes romanos, fíjense, dice que los sacerdotes romanos soltaban unas serpientes en el estanque para que se moviera, y entonces las personas pensaban que es cuando el ángel descendía y todos corrían para que pudieran ser sanos. Hay otra teoría en la historia que dicen que por debajo tenían ductos donde el agua la hacían burbujear y la gente pensaba que ya había descendido el ángel y entonces la gente corría para ser sanos, pero no hay ninguna evidencia en la Biblia que hable acerca de ello, hermanos. Cuando aparece en la palabra de Dios un ángel en la Biblia, los ángeles son mandados por Dios a una misión especial que se cumple. Y muchas veces los ángeles son mencionados por sus nombres. Y dice en nuestro pasaje que había un hombre paralítico que llevaba, ¿cuántos años? 38 años sumergido en un culto falso, rodado de idolatría, esperando un milagro de un Dios de piedra que jamás le iba a responder a este hombre. Pero saben, hermanos, ahí estaba Jesús, con poder, con misericordia, viendo lo que estaba pasando en este lugar, viendo la falsedad de lo que creían los hombres. Hoy en día no hay diferencia. Es como vive la gente. ¿Cómo vive la gente hoy en día, hermanos? Creyendo en idolatrías, en sus santos, volteándolos de cabeza. Cada ciudad, cada estado, en México, por ejemplo, tiene un santo diferente, una virgen diferente. Alejados de la verdad, esperando falsedad, esperando salvación falsa, creyendo que ganarán la salvación por sus obras. Jesús no se quedó en la sinagoga esperando a que llegara el paralítico. Jesús fue a buscarlo.
¿Saben qué es interesante, hermanos? Vean cómo Cristo va y busca a este hombre. Hermanos, Dios nos buscó. Dios nos llamó. Así como lo buscó a él, te buscó a ti, me buscó a mí. Jesús entró en una ciudad pagana, pisó el suelo sucio, destruyó la superstición, destruyó la ignorancia, destruyó el engaño, cruzó el templo pagano. Jesús caminó entre ciegos, cojos, paralíticos, muertos en sus pecados y sus enfermedades, para encontrar a este hombre que no tenía ninguna oportunidad en la vida de conocer la verdad, de ser sanado, de conocer a Dios Todopoderoso. Muchas veces, hermanos, pensamos que solamente en la iglesia es donde la gente va a poder conocer de Cristo. Y la verdad es que no es así. Pensamos que el sonido, las luces, la alabanza, una excelente predicación. Pero Jesús va a lugares difíciles, donde nadie quiere entrar. Y saben, este lugar de Betesda, los judíos no querían entrar, ni pasaban por ahí. Jesús va a los lugares donde menos nos imaginamos para sanar en su santa soberanía y voluntad, para hacer su obra redentora. Mucha gente piensa que para venir a Cristo necesita primero limpiarse. Sí voy a la iglesia, pero necesito dejar estas cosas. Sí voy a la iglesia, pero necesito dejar estos pecados. Sí voy a la iglesia, pero necesito dejar esta relación que tengo. Necesito dejar estos vicios o estas creencias falsas. Cristo tiene el poder para entrar hoy en tu propio infierno, para limpiarte de todo pecado. Y me encanta lo que dice este teólogo, R.C. Sproul. Dice: Dios no tira el salvavidas a una persona que se está ahogando. Él va hasta el fondo del mar y saca un cadáver que está tirado en el fondo, llevando el cuerpo hasta la orilla, y sopla en él aliento de vida y le da vida. Qué hermoso es nuestro Señor, hermanos. Y sabes, eso lo hizo contigo y lo ha hecho conmigo si has creído en Jesucristo. Pero hay una pregunta impactante que dice, y le pregunta a Cristo a este hombre: ¿quieres ser sano? Jesús ya conocía la condición del hombre, pero esta pregunta la hace para ir más allá de lo obvio. ¿Ustedes creen que no quería ser sano este hombre? Imagínense, hermanos, 38 años postrado, sin nadie que lo ayude. No podía caminar. Y Cristo le hace esa pregunta: ¿quieres ser sano? ¿Qué dirías tú? No, espérame. Déjame ver cómo está el clima. Hermanos, pero la pregunta va más allá. Más bien la pregunta es si estaba dispuesto a dejar atrás una vida marcada por la parálisis, una vida marcada por la dependencia de otros, una vida marcada por la resignación y el rechazo y la marginación. ¡Qué tristeza, hermanos! Jesús hace la invitación a examinar el corazón al paralítico, que ya estaba acostumbrado a su dolor. 38 años en su dolor, 38 años a una forma de vida. Y con esta pregunta Jesús confronta la fe y el interior de la persona. Jesús nos hace esa pregunta a ti y a mí: ¿queremos cambiar o queremos seguir aferrados a lo conocido? Dicen por ahí que la costumbre es más fuerte que el amor, ¿no? Pero no es así, hermano, es una canción, eso no es bíblico, ¿eh? Pero muchas veces, hermanos, estamos como el paralítico. Nos acostumbramos a cómo vivimos. El pecado inmoviliza el alma. Es un símil de la enfermedad del paralítico. 2026
hoy en día, no importa la gran preparación que puedas tener el hombre, el pecado es lo que estorba para con Dios. El pecado del hombre es incapaz de salvarse a sí mismo. Por eso Efesios 2:1 dice: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en sus delitos y pecados. Porque si no, Jesucristo va por ti, hermano. Va por mí, no importa dónde estés. Efesios 2:3-5 dicen: los cuales anduvisteis en otro tiempo conforme a la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire que opera en los hijos de desobediencia. Dice Pablo que anduvimos en otro tiempo. ¿Cómo vivía este paralítico? Viviendo de esa manera. Dice el versículo 4: pero Dios, que es rico en misericordia, por gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Esta mañana nos identificamos con el paralítico, porque muchas veces, hermanos, aún siendo cristianos, hermanos, aún creyendo en Cristo y teniendo la palabra de Dios, ¿cuántas veces estamos postrados en un hoyo donde no podemos salir? Y ahí estamos, como el paralítico, viviendo un infierno. Pero muchas veces, hermanos, eso es provocado por nosotros mismos. Nuestra sabiduría, nuestra propia opinión, diciéndole a Jesús nuestros planes. Pero sabes, esta historia, este relato, nos dice que es tiempo de cambiar y depender del poder de Dios. Nos dice que debemos de hacer cambios reales en nuestra vida. Así como Cristo ayudó a este paralítico, nos enseña también a tomar iniciativa. Hermanos, nos enseña a acercarnos más. También, ¿saben qué? A quienes veamos necesitados. Cristo fue ese lugar. Dice la palabra de Dios que había muchos enfermos. ¿Qué vemos aquí con Cristo? Que Él va, hermanos. Se acerca a los necesitados, y eso debe de ser para nosotros también algo importante, hermano. Muchas veces vemos necesidad o gente necesitada y ¿qué hacemos? ¡Ay, hazte por ahí! Hueles mal. Hay mucha gente así, hermanos. Pero Cristo toca nuestra sensibilidad también. Y si hay oportunidad de ayudar físicamente, económicamente, espiritualmente, consejería, hagámoslo. Ayudemos a caminar a otros, no seamos indiferentes, como la multitud que veía al paralítico. Pongámonos en acción, hermano. Pongamos en acción la gracia de Dios. No seamos como los demás que les estorba la gente. Había una persona en la colonia que era un drogadicto, joven de 26, 27 años. Recibió mucha ayuda por mucha gente, inclusive algunas ocasiones de aquí le llevamos despensa. Este hombre fue a la iglesia, llegó a ir a jóvenes, fue a campamento de jóvenes, pero se tiró al vicio. Y el día que murió, dicen que una señora le estorbaba fuera de su casa. ¿Y saben qué hizo la señora? Agarró una cubeta en la noche y se la echó para que se fuera. Esa agua le provocó una hipotermia. El otro día murió. Fíjense qué triste, ¿no? No hay que ser indiferentes, hermanos, a las personas que necesitan ayuda. Punto número 2. Poderosas palabras de Cristo para mí. Dice nuestro versículo del capítulo 5 del 7 al 9. Fíjense lo que dice, impactante. Del 7 al 9. Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua, y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Jesús le dijo, levántate, toma tu lecho y anda. Y al instante aquel hombre fue sanado y tomó su lecho y anduvo, y era día de reposo aquel día. Hermanos, el paralítico no sabía quién era Jesús
Cuando Jesús se acercó a él no sabía quién era. El paralítico pensó que Jesús lo iba a ayudar a meterlo al estanque. El paralítico nunca pensó que Jesús pudiera sanarlo completamente. Pero ¿saben? Vemos en la palabra de Dios que hay una queja del paralítico. ¿Y qué dice? No tengo quien me ayude. Y había una realidad en el paralítico, hermanos. Estaba frustrado. Era impotencia para él llegar a ese estanque. A lo mejor estaba cansado. Era menospreciado por la gente. Vivía una incomodidad. No sabemos si vivía en la calle. A lo mejor estaba sucio. A lo mejor no tenía ni oportunidad de ir al baño y olía muy mal. Estaba solo, sin salida, sin oportunidades de vida. Pero cuando Jesús le pregunta, ¿quieres ser sano? La respuesta, ¿qué fue? Una queja. En lugar de responder, sí, sáname, ¿qué hago? No, es que no tengo quien me meta. Hermanos, ¿cuántas veces nos quejamos al día? Ya no por hora, ya no por semana. ¿Cuántas veces nos quejamos al día, hermanos? Fíjense, los altos quieren ser chaparritos, ¿a poco no? Los chaparritos quieren ser altos. Los chinos, japoneses. No, ¿verdad? Los chinos quieren ser lacios. Los morenos quieren ser güeros. Los de ojos cafés y negros quieren ser ojos azules o verdes. Los greñudos no quieren tener pelo. Los que no tenemos pelo, añoramos el pelo, hermanos. Pero fíjense, hermanos, hoy en día las cirugías estéticas han aumentado como no tienen una idea. Así que jóvenes quieren tener lana, médicos estéticos. De verdad. Hoy en día nadie está feliz con su nariz, ni con sus orejas, ni con sus pies, ni con nada de su cuerpo. Y acuden a las cirugías. ¿Por qué? Porque no están conformes. Y hermanos, Jesús va más allá de nuestras frustraciones, de nuestras apariencias. El paralítico se excusó y dijo, no tengo quien me ayude. Culpa a los demás por falta de apoyo. No se arriesga a hacer algo diferente. Cae en un pesimismo, desilusión. Y a lo mejor el paralítico pensaba siempre es lo mismo. 38 años así, hermanos. Se centra en los obstáculos en lugar de las posibilidades de cambio. Está acostumbrado al dolor, al estancamiento y a la debilidad. Y algo impactante, hermanos, fíjense, impactante. Jesús utiliza 3 verbos imperativos. Jesús le dijo en el versículo 8, fíjense, levántate, toma tu lecho y anda. Ay, hermanos, qué palabras tan impactantes. Levántate, toma tus cosas, toma tu camilla y anda en total sanación. Yo no sé qué esté pasando en tu vida. Dicen que cada cabeza es un mundo. Yo no sé qué esté pasando en tu vida, cómo estés llevando tu cristianismo, cómo estés llevando tu vida secular. Pero en este momento Dios nos está hablando y no importa lo que esté pasando. Dice Dios, ponte de pie. Dice Dios, levanta tus cosas. Camina conmigo. Hermanos, qué hermosas palabras de Jesús. Poderosas, hermanos. Algo verdaderamente poderoso. Nadie lo puede hacer. Imagínate que yo les diga hoy, ¿quién está enfermo? Toma tus cosas y anda. No tengo ningún poder, hermanos. Y aquí vemos el poder de Dios con tan solo hablar. Y así como lo hizo con este hombre, vemos un ejemplo en la palabra de Dios, de la misma manera poderosa como Dios habló cuando hizo su creación. ¿Te acuerdas? Génesis 1:3. Y dijo Dios, sea la luz, ¿y qué pasó? Fue la luz.
Génesis 1:6 dijo Dios, hay expansión en medio de las aguas y separe las aguas de las aguas. ¿Y qué pasó, hermanos? Con el puro poder de su palabra. Por eso Colosenses 1:16 dice, porque por él fueron creadas todas las cosas, las que hay en el cielo y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por él y para él. Las sanaciones de Jesús, hermanos, eran instantáneas, poderosas, y saben, a la vista de mucha gente, no era en lo secreto, a la vista de todos. Esta historia es muy importante, hermanos. No como hoy en día que muchos que sanan. ¿Han ido a iglesias donde sanan? Hay iglesias donde dicen, la próxima semana tenemos sanaciones. Vengan todos los que están enfermos y los vamos a sanar. Según los sanan. Yo digo, estas personas que dicen que tienen el poder sanador, ¿por qué no van a los hospitales? Ahí hay un montón de enfermos. Los hospitales están llenos de gente enferma. ¿Por qué no los sanan? ¿Por qué no van ahí? No tienen ningún poder, hermanos. El poder solamente es de Dios. Y a través de la oración Dios puede sanar. Dios es poderoso, con el solo poder de su palabra lo hace. Con estas palabras ilustra la perfección de la gracia soberana de Dios. Pero hay algo interesante, hermanos, de todos los enfermos que estaban ahí, ¿qué dice nuestro pasaje? Que había ciegos, cojos, y había de muchos. Pero va con uno. Escogió solo a uno. ¿Por qué no sanó a todos? ¿Por qué no dijo en más, a ver, todos vengan para acá, todos, siéntense aquí, levántense, tomen su lecho y anden? ¿Por qué no? Lo pudo haber hecho, hermanos. No había nada en el paralítico que haya sobresalido para merecer ser sano. El paralítico no andaba en busca de Jesús, ni lo conocía. Pero ¿sabes algo hermoso que podemos ver en este pasaje? Dios usa su iniciativa para ir por ti y por mí. ¿No es eso algo maravilloso? Así sucede la salvación, hermanos. Dios nos predestinó, nos redimió, nos escogió por solamente su soberana elección. No porque yo haya merecido algo. Por eso dice Romanos 8, 29 y 30, porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, estos también llamó, y a los que llamó, estos también justificó, y a los que justificó, estos también glorificó. Y Romanos 9, 16 dice, así que no es del que quiere ni del que corre, sino el que Dios tiene misericordia. Versículos muy impactantes. Y Efesios 1, 4 y 5 dice, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él en amor, habiendo predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el beneplácito de su voluntad. Hermanos, Dios toma la iniciativa como la tomó con este paralítico. Cristo sanó al paralítico aunque Él no lo pidió. Cristo te salvó aunque muchas veces tú andabas en otras cosas que no buscabas una salvación. Quizá en el momento que la buscabas es cuando Cristo estaba llamando. Por ello, hermanos, levantémonos y caminemos con Cristo. Él nos ha dado vida cuando estábamos muertos, dice la palabra de Dios, en nuestros delitos y pecados. Él ha sanado nuestras dolencias espirituales. Él nos ha dado esperanza. Vayamos a donde nos mande, llevemos lo que nos diga que llevemos, hagamos lo que pida que hagamos.
Seamos agradecidos con reverencia a nuestro Dios, porque Él es un ejemplo a seguir. Hermanos, si hay algo que perdonar, hagámoslo. Si hay hábitos que cambiar, hermanos, fíjense bien, ¿eh? Si hay hábitos que cambiar, hagámoslo, hermanos. Reconciliémonos con quienes hemos fallado. Dios espera, hermanos, que hagamos cambios reales en nuestra vida. Punto número 3. Dios sigue trabajando con el Hijo, manteniendo su creación. Versículos del 5 al 18, vamos a leer. Del 10 al 18. Dice, entonces los judíos dijeron a aquel que había sido sanado en el día de reposo: no te es lícito llevar tu lecho. ¿Qué es su lecho? Su cama. Él respondió: el que me sanó, él mismo me dijo, toma tu lecho y anda. Entonces le preguntaron, ¿quién es el que te dijo, toma tu lecho y anda? Y el que había sido sanado no sabía quién fuese, porque Jesús se había apartado de la gente que estaba en aquel lugar. Después le halló Jesús en el templo y le dijo, mira, has sido sanado, no peques más, para que no te venga alguna cosa peor. Y el hombre se fue y dio aviso a los judíos que Jesús era el que le había sanado. Y por esta causa los judíos perseguían a Jesús y procuraban matarle porque hacía cosas en el día de reposo. Y Jesús le respondió, mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Por esto los judíos aún más procuraban matarle, porque no solo quebrantaba el día de reposo, sino que también decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios. Hermanos, la sanidad ocurrió el día de reposo. Todo iba espectacular, todo iba bien, pero había una oposición, había una gente furiosa, porque Jesús había sanado en el día sábado. Pero ¿por qué Cristo deliberadamente sanó en el día sábado? ¿Te has preguntado? ¿Por qué si Cristo sabía que el sábado era un día especial para los judíos y que no debían hacer nada? ¿Por qué Jesucristo intencionalmente va y enfrente de toda la gente y enfrente de los mismos judíos sana a este paralítico? ¿Sabes por qué? Para confrontar la superficialidad y la bancarrota del legalismo de los judíos, para llamar a la nación judía al arrepentimiento, para confrontar la vida ilusa de los fariseos, para corregir la carga del día sábado. Fíjense, para corregir la carga del día sábado, para revelar la hipocresía de la religiosa. Pero también, ¿saben, hermanos? Deliberadamente Jesús sanó el día de reposo para mostrar su misericordia, para demostrar que el día de reposo es un regalo de Dios, porque había necesidad real, porque Jesús no dependía del calendario, y para mostrar que hacer el bien, es lícito. Efectivamente, hermanos, el día sábado fue impuesto por Dios, y lo podemos ver en Éxodo 31, 13 al 17. Y pueden leer estos pasajes en sus casas, se van a dar cuenta que Dios estipuló el día sábado de reposo. Dios da la instrucción de no trabajar el sábado en las ocupaciones normales de trabajo de la semana. Debían tener descanso de sus ocupaciones. Sin embargo, los judíos no lo llevaban a cabo de esa manera. ¿Saben que los judíos hicieron una lista de 39 categorías diferentes de trabajo? Ellos las inventaron, ellos las hicieron. 39 listas diferentes del día de trabajo, no las vamos a ver hoy. Pero la palabra de Dios nos enseña en Nehemías 13, del 15 al 18, que el pueblo de Israel empezó a trabajar en los días sábados, cuando era un día de reposo de Dios. Hacían el trabajo normal de toda la semana y el día sábado se ponían a trabajar. Estos pasajes, hermanos, nos enseñan que las personas hacían su trabajo en día normal
y lo hacían en el mismo sábado que Dios lo estipuló como descanso. Pero no aplicaba al paralítico y no aplicaba para Jesús. Por ello el enojo de los fariseos, malintencionados, porque los judíos impusieron muchas cargas, estaban prohibidas. En lugar de que a los fariseos dijeran: ¡qué padre, qué maravilloso! El Señor Jesús nació, sanó, hizo un milagro. ¿Cuál fue la respuesta de los fariseos? Lo querían matar. ¿Sanaste en día sábado? Ese día no se puede hacer nada. Arresten a Jesús, mátenlo. Cuando Jesús sanó el día de reposo, comenzó el odio y la oposición de los líderes religiosos. Este conflicto más adelante, hermanos, fue empeorando y condujo a la crucifixión de Cristo. Por eso Jesucristo les dice en Mateo 23:13: mas hay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque cerráis el reino de los cielos delante de los hombres, porque ni entráis, ni a los que están entrando dejáis entrar. Y hay unas palabras bien importantes, hermanos. Fíjense el versículo 14. Después le halló Jesús en el templo y le dijo: mira, has sido sanado. No peques más, porque hay una consecuencia. ¿Qué dice? Para que no te venga ninguna cosa peor. Para que no te venga ninguna cosa peor. ¿A qué se refiere el Señor Jesucristo cuando dice no peques más? ¿A qué se refiere? A que debe de haber un verdadero arrepentimiento, hermanos. A no volver al mismo patrón de pecar. A que vivamos una vida transformada por la gracia divina. Tomar en serio la palabra de Dios, tomar en serio la santidad de Dios. Cuando Jesús dice no peques más, significa ya fuiste perdonado, ahora vive de otra manera. Hermanos, si hay veces que nosotros no valoramos esa parte. Ya fuimos perdonados, ahora necesitamos vivir de otra manera. Sin embargo, en la historia que vemos aquí en Juan capítulo 5, ¿qué pasó con este ex paralítico? Casi 40 años postrado y viendo quién lo sanó. ¿Saben qué hizo, hermanos? Demostró lealtad a los judíos, quienes de alguna manera lo menospreciaron, lo abandonaron, no lo querían, era un estorbo a la sociedad. Mostró ingratitud y va y lo acusa con los judíos. Y le dice: ahí está el hombre que me sanó, ahí es él. Muchas veces, hermanos, hablando de enfermedades, muchas veces nosotros provocamos enfermedades nosotros mismos. ¿Dónde mora el Espíritu Santo de Dios? Y en este cuerpo. ¿Dónde mora el Espíritu Santo de Dios, hermanos? En este cuerpo. Por eso 1 Corintios 6:19 dice: ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo, que está en vosotros y el cual tenéis de Dios y que no sois vuestro? Hermanos, hay ocasiones que no cuidamos este templo y nos enfermamos. Y nos enfermamos por consecuencia de lo que hacemos. La mala comida destruye el templo. Lo que tomamos, la falta de ejercicio. Destruimos muchas veces el templo de Dios. Dice 1 Corintios 3:16 y 17: ¿no sabéis que sois el templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Si alguno destruye el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Esto no nos gusta. A mí no me dejes mi coca. Yo me desayuno todos los días mi coca con gansito. Y en las noches mis tacos, mis 10 tacos de suadero y 4 de tripa y 2 de cabeza, para que no me caigan mal en la noche.
no me caigan pesados. Hermanos, de verdad hay ocasiones que no cuidamos el templo de Dios y muchas veces por ello nos enfermamos. Y algo interesante en esta narrativa, fíjense hermanos, después de todo esto, de lo que pasó con este hombre, Jesús lo sanó, ahí lo acusa. Fíjense lo que dice Juan 5, 17 y 18. Jesús le respondió a los judíos que lo acusaron de que estaba prohibido sanar en los sábados y que querían matarlo. Y Jesús le responde: mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. ¿Por qué dice esto Jesús? Mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Hermanos, ¿ustedes creen que Dios está en su trono sentado y nada más nos está viendo a todos? Dios sigue trabajando, hermanos. Dios no deja de actuar, ni siquiera los sábados. Jesús confirma que su Padre continúa trabajando. Hermanos, Dios sostiene el universo, mantiene la creación, sigue dando redención perdida a los perdidos, sigue dando sanación, hermanos. Si Dios dejara de trabajar, la creación dejaría de existir. ¿Saben? Jesús afirma una relación única e íntima con el Padre. Y algo impactante que aquí dice, Jesús dice, no dice vuestro Padre, no dice el Padre de todos, sino dice mi Padre. Hasta ahora trabaja y yo trabajo. Mi Padre. Por eso se enojaban los judíos, porque Jesús está al mismo nivel divino con el Padre. Hermanos, esto nos lleva, este pasaje tan hermoso nos lleva a identificar algo en nuestra vida que nos esté paralizando. ¿Qué está estorbando en tu vida que no puedas avanzar? Cuando el Señor Jesucristo dice, levántate, toma tu lecho y anda. El miedo, la ansiedad, algún pecado, la apatía. Hermano, esto nos lleva a orar con toda sinceridad y pedirle a Dios que verdaderamente nos levante. Porque aún como cristianos, muchas veces estamos como el paralítico, postrados, quejándonos. A mí nadie me hace caso, a mí nadie me quiere, a mí nadie me habla. Si yo voy a la iglesia, nadie se fija en mí, a mí nadie me saluda. ¿Se dan cuenta? ¿Cómo somos como seres humanos? Somos difíciles, hermanos. Cambiemos de actitud, hermanos. Hoy demos ese paso de obediencia y saben, sobre todo, hermanos, ser agradecidos con Dios. Este hombre, por lo que dice la Escritura, no fue agradecido con Dios. Y hermanos, si hay dudas en algo en tu vida, si hay algo que te agobia, si hay algo que quieras compartir, habla con tus líderes, habla con tus pastores. Ellos te van a ayudar a que camines con Cristo. ¿Amén? Señor bendito, gracias te damos esta mañana, Dios, porque en muchas ocasiones, Señor, vemos que estos personajes literales, Dios, donde este hombre paralítico, que quizá nosotros hoy en día podríamos decir muchas cosas, Dios, pero que quizá muchos de nosotros estemos como este paralítico, Señor, postrados, sin poder avanzar, sin poder caminar, sin esperanza. Pero tú tienes esperanza para todo ello, Dios. Y en esta mañana tú nos dices, levántate. Señor, permite que en la vida de cada uno de nosotros nos podamos levantar. Podamos obedecer tu palabra, Dios, y que podamos gozarnos en ti. Porque eso es lo que tú quieres, Señor. Y ya no nos quejemos, Dios, por lo que pasa o por lo que no pasa. Seamos agradecidos contigo, Padre Santo. Y que si hay cosas, Dios, que están mal, que oremos y pidamos por ti, Dios. Que
que mostremos compasión con los demás. Porque es muy fácil señalar, Señor. Es muy fácil menospreciar y hasta insultar a los demás, Padre. Pero tú nos enseñas, Dios, que tú vas y te acercas, y que tienes compasión y misericordia y amor. Permite que eso haya también en nosotros, Señor. Que la queja no esté en nosotros, Dios. Estemos contentos con lo que tú nos das, como tu palabra nos enseña, contentos con lo que tenéis ahora. Gracias por todo lo que tú nos das, Señor. Porque no lo merecemos, Padre, pero tú en tu bondad y tu misericordia lo haces. Te amas tu creación, Dios. En Cristo Jesús, Padre, te lo agradecemos. Amén. Amén, mis hermanos. Muchas gracias.